Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, invitados. Ha concluido un gobierno espurio y comienza la pesadilla de la imposición y la ilegitimidad. Una palabra resume lo que hoy, 1 de diciembre del 2012, se inicia en el país. La restauración, la vuelta al pasado, el regreso en U. La etapa que hoy se inicia en el país está lejos, muy lejos del ánima nacional que despertó el movimiento de independencia de 1810. El despertar cívico del movimiento de reforma liberal encabezado por Juárez o de la fuerza social que moldeó a la revolución de 1910. Todo lo contrario, esta farsa de toma de posición decembrina es fiel réplica de aquella de diciembre de 1829, donde un triunvirato conservador formado por Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán asume el control del gobierno, o aquella de 1853, donde López de Santana es proclamado Su Alteza Serenísima y es ungido presidente por 11ª ocasión, o aquel día decembrino de 1876, donde Porfirio Díaz asume de facto por primera vez la presidencia de México, perpetuándose en ella más de 3 décadas. Lo que hoy se respira en el país es regresión, reversión, involución. Este primer evento político es ilustrativo y premonitorio. Hay un estado de sitio del poder legislativo. Es vejatorio para los legisladores e insultante para la ciudadanía tener que cruzar 16 puestos de control, rodear 20 kilómetros de vallas de acero, caminar hasta 3 kilómetros para llegar a la casa, a la escuela o al trabajo y sortear miles de pares de botas militares y paramilitares. La sede del Congreso de la Unión convertida en un vulgar cuartel de gendarmería. De ese tamaño es el miedo y la reacción que despertó en el gobierno impuesto el solo anuncio de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, de que vendrían a San Lázaro a ejercer el más elemental de los derechos ciudadanos, el de manifestación y el de la libertad de expresión, como aconteció en 1968 y en 1971. Los gobiernos del PRI son incapaces de procesar la protesta juvenil. Solo disponen de un recurso, la fuerza del Estado. Ayer esa fuerza se usó para masacrar a los jóvenes. Hoy se está usando para reprimirlos. Carlos Valdivia es el primer asesinato político recientemente muerto hace unos minutos por soldados con una bala de goma y por gases lacrimógenos. ¿Se sienten contentos? Sigan gritando y sigan riéndose. En esta era de la imposición, el primer acto legislativo y político convenido entre el PRI y el PAN fue la contrarreforma laboral, la más cruel e injusta en contra de los trabajadores, que sepultó las conquistas de la clase obrera. Muchos trabajadores y jóvenes del país no conocen el alcance y el perjuicio que les causará. El PRI y el PAN son responsables de mantener los salarios mínimos más bajos del mundo, equiparables con países como Haití. El PRI y el PAN son responsables de elevar a rango constitucional la corrupción, la deshonestidad y la impunidad. La adquisición de un avión presidencial
por más de 350 millones de dólares, es quizá el más gráfico ejemplo de los tiempos de retroceso que soplarán a partir de hoy en el país. En un gobierno fiscalmente vulnerado y en un país socialmente empobrecido, comprar un avión de tal lujo y ostentación no es precisamente un signo de altura de miras, sensibilidad o moderación, sino todo lo contrario, de autismo, frivolidad y gloria vana. La restauración no puede ni debe ser el destino de una gran nación como lo es México. La presidencia cambió de siglas como ahora, pero el país no cambia de rumbo, no cambia de dueños. En los últimos 25 años, el rezago económico, la degradación social, el atraso educativo y el deterioro político han tenido un rostro bipartidista. Con el PRI, el país creció apenas el 2% en promedio. Con el PAN, menos del 1.9%. En un solo día, con aquel error de diciembre del 94, el PRI dejó sin empleo a 5 millones de trabajadores. En 2 años, el PAN anuló la fuente de trabajo de 7 millones de mexicanos y mexicanas. PRI y PAN han sido una portentosa fábrica de pobres. El priismo heredó al PAN 13 millones de mexicanos en pobreza extrema. El PAN le entrega hoy al PRI 12 millones de nuevos pobres, 25 millones de mexicanos que sobreviven con $2 al día. Es decir, el PRIAM produce 1 millón de nuevos pobres por año. En 25 años, los gobiernos del PRI y del PAN dispusieron de la renta petrolera más alta en la historia económica de México. Más de 15 billones de pesos, equiparables solo con la riqueza que extrajo la corona española de la Nueva España. ¿En qué lo gastaron? En una sola expresión se los digo: corrupción y dispendio. En 25 años la democracia no se ha traducido en progreso y bienestar para el país por una poderosa razón. PRI y PAN hicieron de la transición una transacción. Hay transacción, no transición, cuando se promueven reformas que benefician a las élites políticas y económicas, no a los ciudadanos. Hay transacción, no transición, cuando la democracia se reduce a un sistema para la circulación de las élites, pero no para la movilidad social y política de los ciudadanos. Hay transacción, no transición, cuando se busca imponer una visión conservadora y fundamentalista de nación. Hay transacción, no transición, sobre todo cuando se tiene a un IFE timorato, mediocre, omiso y cómplice de las violaciones constitucionales, de la ominosa compra de los votos y del uso desmedido del dinero ilegal, cuando se tiene a un tribunal electoral que actúa como comparsa de las peores prácticas de la perversión política. Anuló y negó justicia, actuaron como simples farsantes de toga y birrete. Los consejeros y magistrados electorales enterraron impunemente la libertad y la autenticidad del sufragio. Fueron actores de la más grande simulación democrática, pero lo más grave, elevaron a rango constitucional la compra del voto, el uso ruin de la miseria y la pobreza para obtener votos, el uso ilegal e ilimitado del dinero, la intervención grotesca de los poderes fácticos y la subasta de cargos en razón del dinero y bajo el poder. Por todo ello, no podemos reconocer a quien compró el cargo más representativo del país con recursos económicos de los que aún se desconoce el origen y el monto. La historia nos enseña que aquel que compra la presidencia termina vendiendo el país. El Movimiento Ciudadano no queremos firmar un pacto que busca lavar y olvidar el pecado original de quien incurrió en estas lacras, vicios y trampas. Firmar ese acuerdo sería reconocer y volverse cómplice de los delitos que hemos denunciado en tribunales nacionales e instancias internacionales. No firmaremos pactos políticos
con las élites burocráticas ni con los grupos de poder oligárquico. Los compromisos que asumimos con México son para la historia, no para la fotografía, son para el cambio verdadero, no por un cambio cosmético. No impulsaremos simplemente la alternancia de siglas, sino el siglo de la alternancia mexicana. Ciudadanos legisladores, ciudadanos mexicanos, es un día triste para todos. El luto nacional recorre el país. Dista mucho la fastuosidad de este recinto a afuera, con los de afuera. Allá hay desánimo, hay enojo social, hay inseguridad, desempleo, pobreza y miseria. Riñe con la comodidad de las curules, riñe con sus trajes bien cortados que lo único que saben hacer es chiflar y gritar. Riñe con sus emolumentos económicos que son bien pagados. Nosotros seguiremos luchando hasta lograr el objetivo superior de la transformación del país. Seguiremos señalando con razón y argumentos que la justicia en México se vende al mejor postor, que los ministros, consejeros y magistrados son nombrados por cuota política, despreciando la honestidad y talento de jueces y académicos rectos, que es una justicia putrefacta la que ustedes encabezan. Seguiremos elevando la voz contra este régimen de oprobio, corrupción, inmoralidad y caducidad. Seguiremos denunciando la compra descarada de los votos, el uso del sistema financiero, el lavado de dinero a favor del PRI, la alineación de los poderes fácticos en contra de la libertad del sufragio, la intervención ilegal de los gobernadores y presidentes municipales que saquearon las finanzas. Seguiremos defendiendo las causas de los estudiantes. Seguiremos denunciando a los gobiernos genocidas como el de Calderón, que ha dejado al país en un océano de sangre y violencia por su guerra torpe y absurda y por la complicidad impune de los altos mandos. Seguiremos defendiendo el petróleo y la energía de la privatización. Seguiremos denunciando el saqueo y el pillaje. Seguiremos alzando la voz contra los feminicidios, contra los crímenes de odio, contra las desapariciones forzadas, contra todo aquello que es una lacra y que ustedes... Señor diputado, sea tan amable de terminar. Concluyo, presidente. Seguiremos defendiendo nuestros principios. Sépanlo bien. No vamos a transar dádivas con el poder. No actuaremos con sumisión ni obediencia al poder corruptor del gobierno. Seguiremos siendo solidarios y simpatizantes de líderes sociales y honestos, congruentes como Andrés Manuel López Obrador, el líder más importante, con mayor autoridad moral que tiene México. Salud, compañeros, síganse riendo, burlándose del pueblo de México. En el uso de la palabra, el diputado Arturo Escobar y Vega.